Ahora sí, ¿qué es un DAC? Vamos a hablar ahora de ese dispositivo que se encarga de convertir esa señal y esa cadena de bits que logramos almacenar en nuestra modulación PCM y la puede demodular y decodificar para poder obtener una señal continua, análoga, como la señal original eléctrica que teníamos al principio. Eso es el DAC. Voy a leer brevemente lo que puse yo aquí en mi ensayo. Estos dispositivos tienen como fin tomar los bits almacenados en el contenedor digital y poder usarlos para reconstruir una señal eléctrica continua a partir de interpretar adecuadamente una cadena de bits. Estos dispositivos son encapsulados comúnmente llamados chips y poseen pines de entrada y salida para voltajes, tierra, un pin por bit y unos pines exclusivos para conectar un cristal oscilador. Entonces, básicamente, ¿qué es el DAC? Es esto, es un chip, un encapsulado, y que tiene varias patas por acá, varias patas por acá, o pines, y en uno de los pines vamos a conectar un oscilador, en otros vamos a conectar resistores, en otros capacitores, y algunos pines van a ir directo a voltaje positivo y otros a voltaje negativo, y otros pines van a ser para recibir bits. Dependiendo cuántos bits sea nuestro DAC, va a poder decodificar señales, ya sea de PCM de 16 bits o PCM de 24 bits o 32 bits. Y eso va a ser la resolución del dispositivo DAC que nosotros tengamos, en nuestro chip DAC propiamente hablado, encapsulado. Entonces, vamos a hablar de los elementos importantes. Primero, yo creo que el más importante es el cristal oscilador. El cristal oscilador es el que se va a encargar de proporcionarle al DAC las frecuencias de demodulación. Tiene que coincidir la frecuencia de muestreo la frecuencia de oscilación de ese cristal con la frecuencia de muestreo del archivo que va a entrar al DAC para poder convertirlo en señal analógica. Por ejemplo, hay algunos dispositivos DACs más robustos que tienen aquí un sistema de control con un relevador que va a poder cambiar entre distintos cristales osciladores. Por ejemplo, que sea de 192 kHz, o que sea de, no sé, 2800, a ver, déjenme recordar, 2822.4 kHz, y otro, por ejemplo, para aquellas frecuencias de, por ejemplo, 176.4 kHz. Y con eso tenemos un dispositivo más robusto, no solo el encapsulado, sino que va a poder cambiar entre diferentes cristales osciladores dependiendo de la frecuencia de muestreo. Entonces, este DAC lo que va a hacer básicamente es recibir esa cadena que les mostré anteriormente. 0, 0, 1, 1. Esos 1, 0, 0, 1, 1. Esa cadena de bits. Y poderlos distribuir en cada uno de sus pines para después a la salida generar una señal otra vez eléctrica, pero continua, que va a tener la información, la amplitud y el tiempo, la información de nuestro sonido original o música. Posteriormente de esta etapa hay que mandarla a otra etapa de amplificación o preamplificación, cualquiera de las dos. El preamplificador básicamente lo que hace es poder controlar el volumen del dispositivo que viene después y agregarle una ligera amplificación y hacer un acople de impedancias entre el DAC y el amplificador. También tiene como uno de sus distintos usos el agregar un timbre específico a la señal analógica de sonido que salió del DAC. Vamos a hablar de eso más adelante, pero sigamos hablando del DAC. Ahora, esto es en el ámbito de la ingeniería electrónica, esto es un DAC, un chip DAC. Pero en el ámbito del audio, en el ámbito comercial, cuando la gente dice DAC, no se refiere a esto. Se refiere a una cajita muy grande que adentro tiene un DAC, un chip DAC. Este chip DAC tiene varios cristales osciladores, muchos cristales osciladores. Tiene una caja de Faraday o un sistema de blindaje que evita que haya contaminación de ondas de radio, propiamente pues el Wi-Fi,
Ondas de radio está el Wi-Fi, está el Bluetooth, están muchas ondas de radio, o ondas magnéticas, o inclusive vibraciones. Entonces tiene un sistema de blindaje. Este dispositivo DAC tiene un blindaje, circuitos de guarda, y también tenemos por ahí un elemento que es una fuente lineal. Esa fuente lineal básicamente lo que tiene es un transformador. Y ese transformador puede ser de núcleo, que es el más básico, o puede ser un transformador tipo toroidal. Y también tenemos otro sistema que filtra la señal de transientes de la línea de pared. O sea, en la pared pueden haber muchas frecuencias que están mezcladas dentro de la corriente, y cuando tú lo conectas pasan directo al DAC, y eso agrega ruido de fondo o agrega cualquier artefacto extra. Entonces también tenemos por ahí un sistema, por ejemplo, antes de control, que tiene un microprocesador, o ya sea un microcontrolador, o ya sea una FPGA. Y este sistema de control también se va a encargar de acoplar nuestra computadora. Aquí tenemos las teclas, el mouse, la pantalla y el CPU. Va a acoplar la computadora a las entradas digitales, ya sea las entradas coaxial, entrada óptica, o la más famosa, que es la USB. Este tipo de entradas también van a ir incluidas en el dispositivo DAC, ese dispositivo robusto. Tenemos el sistema de control, FPGA, microcontrolador, microprocesador, la fuente lineal, y por aquí podemos tener hasta más circuitos de guarda. Y aquí podemos tener capacitores y resistores. Bueno, el capacitor se ejemplifica así, etcétera, etcétera, que van a servir para hacer un acople de impedancia a la salida. Incluso también podemos tener algunos DACs, dispositivos DACs, que tienen otro tipo de salidas, tipo XLR, RCA, etcétera, etcétera. Entonces, todo este dispositivo robusto, que tiene muchos elementos y muchos más que no he mencionado ahorita, se le conoce como dispositivo DAC. Entonces aquí agregamos dispositivo. En el ámbito comercial. En el ámbito comercial, esto es un dispositivo DAC. En el ámbito de la ingeniería electrónica, un DAC propiamente es esto, el chip. Entonces, ¿cuál es el fin del DAC? Si tú no quieres hacer la división entre el término ingenieril y el término de comercial, entonces únicamente menciona quiero un DAC y ya. Como la mayoría de las personas no se mete de forma precisa en dividir o tratar la ambiguación correctamente, entonces únicamente diciendo que quieres un DAC o que necesitas un DAC, ya se va a entender que lo que estás buscando es esto, un dispositivo robusto que tiene todo esto. Ok. Entonces, ¿por qué hay DACs más caros que otros? Pues básicamente es porque tienen un chip DAC en el interior, o pueden tener hasta múltiples chips DACs en el interior que tienen muchos canales. Cada canal es el que se encarga de agarrar la izquierda o la derecha de tu música. Un canal va a encargarse, valga la redundancia, del canal derecho y otra del canal izquierdo. Y otros tienen múltiples canales, inclusive están implementadas en su interior distintos métodos para el manejo de los bits que están entrando. Algunos inclusive pueden ser agarrar los bits de más alta frecuencia y ponerlos en ciertas pines, los de más baja frecuencia y en otros pines, o agarrar los bits de un canal y aquí, o multiplicarlos por varias veces para ponerlos en diferentes DACs, y así disminuir otros problemas. El jitter tiene que ver con el cristal oscilador está un poquito desfasado del tiempo a la hora de hacer la demodulación, y se encuentran ahí unos artefactos un poquito muy feos. Entonces los DACs más caros tienen un nivel de jitter muy bajo, están muy bien implementados los cristales osciladores, tienen múltiples cristales osciladores, múltiples DACs, FPGAs o microprocesadores ahí para hacer el acoplamiento con el USB, con el coaxial, con la salida óptica. Aquí acoplamientos de impedancia, fuentes lineales, circuitos de guarda, circuitos de blindaje, baterías internas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que algunos dispositivos DAC son más caros que otros, y por eso algunos dispositivos DACs pueden sonar mejor que otros, porque tienen menos ruido de fondo, tienen señales más limpias, más claras.
etcétera, etcétera. Suponiendo que todos los DACs son igual de limpios y claros, entonces ningún DAC debería sonar diferente uno de otro. Pero pues dado estos elementos extra, pues sí suenan diferente de otros. Y bueno, básicamente eso es un dispositivo DAC. Inclusive algunos dispositivos DACs, antes de que se me olvide, no solo soportan PCM, como es esto de aquí, estos PCM, sino soportan también PDM. Y para soportar PDM necesitas cristales osciladores específicamente para el PDM. Bueno, eso es todo. Pero vamos a hablar ahora brevemente de la utilidad del cristal oscilador. Algunos archivos de audio poseen, por ejemplo, frecuencias de muestreo que son la mitad, por ejemplo, de 192, que vendría siendo 96 kHz. Y también tienen la mitad de eso, que sería 48 kHz. Si nosotros solamente tuviéramos un cristal oscilador de 96 kHz, nada nos podría dar la garantía de tener una señal de muestreo de 192. Pero si tenemos un cristal oscilador de 192, sí podemos tener la garantía de tener la frecuencia de 96 y 48. Lo mismo, si tenemos por ejemplo 176 ahí, podríamos tener la garantía de que también tenemos la frecuencia de muestreo de 88.2 kHz y 44.1 kHz. ¿Por qué? Porque a veces son tantas frecuencias de muestreo que tienen las canciones, los archivos PCM, que no podemos poner un cristal oscilador por frecuencia de muestreo. Entonces lo que se hace es una implementación por software de algo que se llama divisores de frecuencia. Los divisores de frecuencia lo que hacen es que si tenemos una frecuencia muy alta, por ejemplo esta en el cristal oscilador, haciendo operaciones matemáticas muy simples de división de frecuencia, valga la redundancia, podemos obtener 96 kHz y 48 kHz. Y ya no tenemos problema con las demás frecuencias de muestreo. Solo tenemos un cristal oscilador. Lo mismo, si tenemos 176.4, pues podemos tener las otras dos frecuencias de muestreo. Y para el DSD, por ejemplo, este es el DSD más bajo, que es DSD 64. Si quisiéramos tener la frecuencia de muestreo para el DSD 128, pues tendríamos que tener un cristal oscilador de 128. Pero si tenemos un cristal oscilador del DSD 256, podríamos tener el de 128 y también el de 64. Entonces también eso incrementa el precio de nuestro dispositivo DAC, de este dispositivo robusto. Tener un cristales osciladores múltiples para diferentes frecuencias de muestreo. Y pues hasta aquí lo que tiene que ver con el dispositivo DAC. Obviamente el dispositivo DAC va a tener mucho que ver en la calidad de reproducción de la música. Y pues sin más, me despido y pues hasta la próxima. Hablaremos ahora después de que el amplificador y el preamplificador. Bye.